bendición en bendición, así Él lo prometió para aquel que le fue fiel. De bendición en bendición, ya no existe más temor, porque mi vida es restaurado. Quiero llenar mi vida de tu aroma, disfrutar de la corona. Hola amada iglesia, bienvenidos una vez más a Iglesia en Casa. Como siempre, todos los miércoles continuamos con la edificación de las familias, la edificación de nuestros hijos, la edificación de todas las personas que viven en nuestro hogar. Gloria a Dios, seguimos y continuamos con esta serie acerca de las virtudes. Hoy vamos a ver una que nos hace mucha falta y que a veces no sabemos cómo practicar, que es la perseverancia. Perseverar. Recuerde siempre, para antes de recibir el mensaje, antes de recibir la palabra, tener un corazón dispuesto, Señor, a sembrar la palabra. Dispuesto en este momento, cuando usted escuche y dice, sí, definitivamente yo no sé perseverar, yo claudico muy rápido, pues disponga su corazón y diga, Señor, de verdad yo quiero cambiar, yo quiero ser una persona que persevera, una persona que se mantiene firme en sus principios, en sus convicciones, en sus propósitos, en sus proyectos, en sus ideas. Quiero de no estar viviendo de salto en salto, de árbol en árbol. Quiero mantenerme firme. Aquí me quedo, aquí estoy y aquí me fortalezco. Yo le invito entonces para que disponga el corazón y así ver que esa palabra sembrada, esa palabra que oímos nosotros, pues se dé por obra. Lo invito entonces para que vaya al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 24, versículo 10. Y escuche lo que dice la palabra de Dios. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme, el que persevere hasta el fin, será salvo. Y el que lo cree, dice amén y amén. Gloria a Dios. Mire que esta palabra es una palabra profética de nuestro Señor Jesucristo y nos habla en aquel tiempo. Este es el tiempo en el cual nosotros estamos viendo que la fe de muchos se ha enfriado, el amor de muchos se ha enfriado. ¿Y por qué se ha enfriado? Porque es un tiempo que estamos viviendo que todo es inmediato, por la inmediatez, y que es muy difícil en este tiempo tan complicado, es muy difícil mantenerse en lo que se ha comenzado. Mire que el sistema de consumo, porque vivimos en un sistema de consumo, te exige cambiar rápido las cosas, a cambiar lo que tú tienes. Tú hoy compras un televisor de última generación, de última tecnología, y mañana el mismo proveedor que te lo vendió te está llamando a decirte, mira, salió otro nuevo, ese que compraste ayer ya es obsoleto, ya es viejo, cambia, mira, este es el mejor. Lo mismo ocurre con los celulares, lo mismo ocurre con los carros, lo mismo ocurre con las casas, ocurre absolutamente con todo. Y eso hace que la gente viva en un mundo de consumo, consuma y acabe, quite. Por eso es que la perseverancia es algo que el mundo realmente poco valora. La Biblia, sin embargo, nos enseña que la perseverancia es la clave para triunfar. La persona que en muy poco tiempo se desilusiona de lo que está haciendo o se desanima de sus propósitos, de sus proyectos, pues no va a llegar muy lejos. En cambio, el que persevera, el que se mantiene, pues todo lo alcanza. Para esas personas que tienen en su corazón el deseo de mantenerse y de perseverar, todo es posible. Y si tienen a Cristo Jesús en su corazón, pues con mayor razón van a haber realizado todos sus proyectos y sus propósitos. Es cierto, iglesia, que comenzar algo es difícil, no es fácil. Cierto, comenzar es difícil. Pero lo más difícil es mantenerse en aquello que se ha comenzado. Por eso mire que la palabra de Dios en Eclesiastés dice,
que más vale el fin que el principio. O sea, le da más importancia al fin que al principio. No quiere decir que desconozca la importancia o la dificultad del principio. Lo que quiere decir esta palabra de Eclesiastés es que entre el principio y el fin se encuentra la perseverancia. ¿Es difícil empezar una cosa? Sí, pero una vez que empecemos es difícil terminarla. ¿Por qué? Porque para poderla terminar se necesita perseverancia. Y la perseverancia es mantenerse constante, seguir algo, continuar y llevar a cabo lo que se ha comenzado. No comenzar esto, claudicar y cambiar a hacer las cosas. Es durar permanentemente o por largo tiempo sin ningún tipo de desvíos, sin cambiar de rumbo, sin que, no, es que yo voy a hacer esto porque es que yo después regreso para ver si concluyo y termino con esto que yo empecé. Si bien es cierto, debemos nosotros perseverar en los propósitos terrenales, que son los proyectos de vida, los proyectos de trabajo, los proyectos de familia, los proyectos de iglesia, los proyectos que nosotros tenemos en nuestro contexto general de nuestras relaciones. También es muy importante perseverar en los propósitos espirituales. Y por eso yo hoy quiero mostrarle 4 propósitos espirituales que debemos nosotros perseverar en ellos. Porque esos propósitos espirituales, esos 4 propósitos que le voy a mostrar a la luz de la palabra de Dios, lo fundamentan todo, absolutamente todo. En la vida de un cristiano lo es todo, todo. Desde lo espiritual, lo emocional y lo terrenal, si nosotros le damos la importancia que es debida. ¿Cuál es el primero? El primero en el cual debemos perseverar. El primero es la gracia. Debemos perseverar en la gracia. Váyase al libro de Hechos, perseverar en la gracia. Y vamos a entender lo que significa la gracia, perseverar. Hechos capítulo 13, Hechos capítulo 13, versículo 43. Hechos 13, 43. Escuche. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos fieles acompañaban a Pablo y a Bernabé, los cuales en su conversación con ellos les instaron a perseverar en la gracia de Dios. Bueno, ¿cuál es el contexto de este versículo? El contexto de este versículo es que Pablo y Bernabé se fueron a Antioquía a predicar las buenas nuevas. Y cuando llegaron a Antioquía, los judíos de esta región los recibieron muy bien, con avidez en escuchar el mensaje. Y ellos le dijeron, predícanos, si ustedes tienen algún mensaje de parte de Dios, háblenos. Y Pablo tomó la palabra y comenzó a predicar la palabra de Dios y comenzó a predicar el evangelio, esas buenas noticias. Entiéndame, son judíos enmarcados en la ley, aceptan la ley, pero estaban recibiendo, deseosos de recibir el evangelio de las buenas nuevas que es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso Pablo les comienza a predicar de Jesús y les habla de Jesús y les habla de todo ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz por los pecados, etc. Y todos quedan grandemente satisfechos, quedan agradecidos, quedan impactados. Y ahí es donde este versículo nos establece y dice que al finalizar esa asamblea, pues todos ellos quedaron muy tocados con el poder del Espíritu Santo y se acercan a Pablo y a Bernabé, conversan con ellos y les agradecen de ese mensaje, pero Pablo los exhorta a que deben siempre recordar algo muy importante: perseverar en la gracia de Dios. ¿Y por qué perseverar en la gracia de Dios? Porque ese es el fundamento del Evangelio, el fundamento de las buenas nuevas, la gracia que hemos recibido por nuestro Señor Jesucristo, que es la misericordia del perdón de nuestros pecados. Nosotros debemos perseverar en ello porque nos hemos olvidado de que por gracia somos perdonados. Mire que en Gálatas Pablo nos dice que el llamado y cada paso que debe tener un cristiano en su vida debe ser siempre pensando en la gracia, en la gracia. Por eso es necesario mantenernos en ella. La gracia es el agradecimiento
de la bendición de Dios, de haber recibido la salvación, de haber recibido el perdón de Dios y haber recibido un perdón inmerecido. Ahora, ¿cómo logramos nosotros mantenernos perseverando siempre en la gracia? Lo logramos por medio de la obediencia, por medio de la dependencia de nuestro Señor Jesucristo en todas las áreas de nuestra vida, cuando todas nuestras áreas dependen de la gracia. Cuando yo tengo claro que yo estaba condenado a muerte, cuando nosotros lo tenemos claro que estábamos condenados a perder esta bendición maravillosa de estar con Dios en toda la eternidad. Por eso nuestro Señor Jesucristo lo dice muy claramente en el Evangelio de Juan. Nos lo dice: el que permanece en mí, el que permanece en mi gracia, el que persevera en mi gracia, dará fruto y fruto abundante. Amén, iglesia. Lo segundo que nosotros debemos perseverar, el segundo propósito, es en la oración. En la tercera carta de Juan, lo invito para que vayamos allá, tercera de Juan, váyase un momentico en la palabra de Dios. Tercera de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 2, tercera de Juan capítulo 1, versículo 2 dice: querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Mire, si usted lo lee detenidamente, la oración bendice en todos los aspectos. A través de la oración, que te vaya bien en todos tus asuntos, en los diarios, cuando nosotros salimos a trabajar, cuando salimos nosotros a mercar, cuando nosotros salimos a pasear, a una recreación, cuando nosotros salimos a visitar la familia, cuando nosotros salimos incluso a marchar, incluso a protestar, cuando nosotros salimos a cualquier acción, cualquier actividad, pues nos va a ir bien. Para que goces buena salud, oramos permanentemente para tener una buena salud física, una buena salud mental, una buena salud espiritual. Oramos los unos a los otros para que aquellos que están enfermos se sanen. Oración. Y oramos para que prosperes espiritualmente, es decir, para que perseveres, para que te mantengas en esa relación espiritual con Dios, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. ¿Esto qué significa, amada iglesia? Definitivamente que la oración es el oxígeno de nuestra vida, el oxígeno de la vida espiritual. Cuando falta el oxígeno nos morimos, no tenemos aire que respirar, pues nos vamos a morir. La oración igual, cuando nos falta la oración nos morimos. Además de eso, la oración es el medio por el cual nos permite comunicarnos con Dios. Es la única forma para establecer nosotros esa comunicación con Dios, una comunicación que nos permite relacionarnos con nuestro amado Padre Celestial a través de nuestro Señor Jesucristo. Sin la comunicación, la relación con Jesús se muere. Si no tenemos comunicación, si no rompemos la comunicación, se muere. Una comunicación alimentada por el oxígeno de la oración. Esa relación con nuestro Señor Jesucristo es la que nos permite a nosotros animarnos y ayudarnos a perseverar. Cuando nosotros estamos viendo que los asuntos, todos los asuntos de trabajo, los asuntos relacionales con el esposo, con la esposa, con la familia, no nos están saliendo como nosotros queremos, pues tenemos un recurso maravilloso, la oración, y perseveramos en ella, la oración nos ayuda a que no únicamente nos mantengamos en la relación con Dios, sino que a través de la oración nosotros podamos perseverar en la relación con los demás, con las demás personas, con nuestro trabajo. Muchas veces nosotros tenemos piedritas de tropiezo en nuestro contexto laboral o en nuestro contexto familiar, y cuando logramos perseverar en ellas a través del perdón, a través del restablecimiento de la armonía, pues logramos nosotros sobrepasar todas esas dificultades y vamos a tener una vida maravillosa. En Colosenses, Pablo exhorta a que se persevere en la oración con agradecimiento. Ahí nos lo está diciendo, siempre ora pero con agradecimiento, porque nosotros debemos
agradecerle a Dios, agradecerle por la familia, agradecerle por el trabajo, agradecerle por el día. Si salió el sol, gracias Señor porque salió el sol. Si llovió, gracias Señor porque cae la lluvia. Siempre, permanentemente tener una acción de agradecimiento. Esa acción de agradecimiento, ser agradecidos absolutamente por todo, todo. Desde el momento en que nosotros abrimos nuestros ojos, decirle gracias Señor porque abrí los ojos. Porque tú te pudiste haber quedado dormido allí para siempre, quedarte muerto en tu cama. Pero gracias Señor porque tú me estás regalando un nuevo día, absolutamente todo. Y cuando nosotros tenemos ese agradecimiento a flor de piel a través de la oración, pues vamos a perseverar en todo aquello que anhelamos y que deseamos. Amén, iglesia. Número 3. Lo tercero que el Señor nos invita es a perseverar en la palabra. Fundamental. Mire que en el libro de Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 25, Santiago capítulo 1, versículo 25, escuche lo que dice la palabra de Dios. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad, ¿cuál es la ley perfecta que da libertad? La palabra de Dios. Y persevera en ella. Quien persevera en la palabra de Dios, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo. Es decir, nos acercamos a la palabra de Dios, leemos la palabra de Dios, estudiamos la palabra de Dios, oímos la palabra de Dios, pero no olvidamos lo que estamos escuchando, sino que lo que escuchamos lo hacemos. Y si lo hacemos, recibirá bendición al practicarla. Amén, iglesia. Perseverar, no solo en el estudio de la palabra de Dios, sino en la práctica. Perseverar en ponerla en práctica. Por eso cada vez que nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, en la congregación, en nuestro devocional diario, en nuestra lectura, en nuestro estudio, siempre debemos tener un corazón dispuesto a perseverar en la práctica, a ponerla en práctica, porque todo aquello que nosotros leemos en la palabra de Dios, todo aquello con lo cual nosotros recibimos la edificación, es para ponerlo por obra. Yo le recuerdo que a Moisés se lo dijo a Josué, cuando Josué estaba prácticamente entregándole la posta para que continuara con esa misión maravillosa de llevarlos hacia la tierra prometida, le dice, sé fuerte y valiente, cumple los preceptos de la ley, mantente fiel a la palabra de Dios. Es decir, en la palabra, tú encuentras, relaciónate con la palabra, persevera en ella. Pablo se lo dice de igual manera a Timoteo. Persiste en lo que has aprendido, persevera en lo que estás aprendiendo. Y de la misma forma usted va todo, usted está recibiendo una palabra a través de este medio, pero cuando usted va a la iglesia, persevere, aprenda, tome apuntes, escriba, lea, subraye, estudie la palabra de Dios, póngala por obra, póngala en práctica. Si la palabra de Dios dice, perdona, pues póngala en práctica, hay que perdonar. Anima a tus hermanos, pues hay que animar, hay que poner por obra lo que está en la palabra de Dios, y vamos nosotros a ver cómo nuestra vida cambia grandemente gracias a la perseverancia de la obra vista, realizada de la palabra de Dios. La falta de perseverancia es una de las causas porque un cristiano no prospera, un cristiano se desanima. Un cristiano, yo veo, a veces me angustia ver a los cristianos con tristeza, con agobio. Me preocupa y me angustia ver a los cristianos con unos rostros compungidos mientras el mundo está en fiesta, mientras el mundo vive feliz, mientras el mundo alegre, mientras el mundo produce, mientras el mundo todo, pero está produciendo para maldición, está siendo feliz superficialmente para maldición. Pero los cristianos que tenemos nosotros el gozo de nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, pues vemos nosotros que están completamente fríos. ¿Por qué? Porque no toman en cuenta la palabra en ninguna de sus decisiones. Y todas las decisiones que toman los cristianos las toman en su propia carne. Y por eso muchas veces terminamos nosotros cometiendo tantos errores y tantas dificultades. Porque no ponemos por práctica, no ponemos por obra, no perseveramos en lo que la palabra de Dios nos dice. Es decir, depender de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque de ella, de la palabra de Dios, depende el crecimiento y la madurez de un cristiano.
Y ese crecimiento y esa madurez son necesarios para caminar con perseverancia. Yo camino con perseverancia. La fe se alimenta de la perseverancia. Y nosotros vemos que la misma palabra de Dios nos invita. Dice, el problema es que nosotros tenemos que aprender a vivir no por vista, sino por fe. ¿Y qué es fe? Lo que no se ve, pero tener certeza de que está realizado. Y por eso perseveramos. ¿Y tú por qué perseveras? La gente nos ve a nosotros perseverando, luchando. Yo llevo 18, casi 18 años perseverando por la iglesia. La gente quizá de pronto dice, en 18 años, pastor, no, yo ya tendría una mega iglesia. Yo sigo perseverando en la obra de Dios, la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios es hacer esto o aquello, pues ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios está en mantener esa bendición maravillosa de que la obra que te mandó, la obra que te puso, el trabajo que tú tienes, llegue hasta el final, hasta el propósito de Dios. Ese es el éxito. El éxito no es ni la cantidad ni nada de eso. El éxito es la calidad. Lo que siempre yo le he manifestado en la iglesia. Lo más importante es que ese puñado de hombres, ese puñado de mujeres, ese puñado de jóvenes, ese puñado de niños que se congregan en la iglesia, lleguen al reino de los cielos porque sea del agrado del Señor. Iglesia, es la palabra de Dios cuando dice que hay fiesta en el reino de los cielos cuando uno solo, uno, se convierte y se convierte de corazón, no cuando millares reciben a Cristo sin haberse convertido. Y eso es una bendición maravillosa que nosotros la podemos entender cuando estudiamos, cuando leemos la palabra de Dios. Y el cuarto propósito por el cual debemos perseverar es la comunión con los hermanos. Debemos perseverar en mantener una comunión con los hermanos, con la familia de Dios, con la congregación. Váyase a Hechos capítulo 2. Nosotros vemos el libro de los Hechos, nos narra el fundamento de la iglesia primitiva. Y ahí podemos encontrar nosotros grandes motivos para mantener la comunión. Hechos capítulo 2, versículo 41. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Así pues, los que recibieron su mensaje, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, creyeron en Él, fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Una bendición maravillosa. El versículo 42. Y se mantenían firmes, se mantenían perseverando en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la unión, en el partimiento del pan y en la oración. Amada iglesia, Dios no nos hizo a nosotros para vivir solitarios, lo que yo llamo cusumbo solos. Dios nos hizo para vivir en comunidad. No es bueno que el hombre esté solo. Por eso le dio una familia y por eso nos da una iglesia y por eso es que compara a la iglesia como la familia de Dios y somos miembros de la familia de Dios. Y en la familia, en la iglesia, se persevera en la edificación de la familia. Se persevera en la celebración, en el partimiento del pan, en el reconocimiento de nuestro Señor Jesucristo, en el reconocimiento de la cruz, en el sacrificio, en la restauración de todas las... Conmemoramos, celebramos la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que no nos olvidemos de la gracia inmerecida del perdón de nuestros pecados. Se persevera en la unidad. Somos tan distintos, somos tan diferentes. Si usted se ha dado cuenta, en la misma casa, el hogar, la familia primigenia, la familia tan pequeña, papá, mamá y los hijos, todos son diferentes. Todos son diferentes. Mas, sin embargo, en esa diferencia, en esos temperamentos, en esos genios de todos y de cada uno, se mantiene la unidad. ¿Y por qué se mantiene la unidad? Por el amor, porque se aman, porque se quieren. Y el amor lleva al respeto, lleva a la tolerancia. Ahora, dígame usted, en la iglesia que hablamos nosotros de una familia que viene personas con diferentes culturas, con diferentes conceptos, con diferentes tradiciones, con diferentes temperamentos, con diferentes genios, ¿qué es lo que mantiene la unión?
La unidad la mantiene el amor de Cristo. El amor de Cristo no es mi amor, porque nosotros no vamos a poder amar a este o a aquel. Lo amamos a través del amor de Cristo. Y perseveramos también en la oración. Una iglesia, una familia en comunión siempre va a cosechar amor, siempre va a cosechar bendición. Cuando hay esa unidad, cuando hay ese fortalecimiento de comprender al otro, de aceptar al otro, diciéndole, Señor, forma parte de mi familia y yo debo amarlo, pues va a haber una gran bendición. Eso mismo nos lo dice el Salmo 133. Qué hermoso es ver a los hermanos que viven en armonía, viven. Y vivir en armonía es vivir en comunión, juntos. Pensamos nosotros lo mismo en Cristo Jesús. Es cierto que tenemos pensamientos diferentes, es cierto que tenemos ideas diferentes, es cierto que tenemos dones diferentes, pero formamos un solo cuerpo. Si perseveramos, iglesia, en estas 4 bendiciones, el enemigo no podrá apartarnos de la fe. Usted recuerda con el versículo que nosotros iniciamos. En aquel tiempo, que es este tiempo, ¿qué es lo que ha hecho el enemigo? Ha enfriado a la gente en la fe. Ha enfriado el amor de muchos. Han dejado de perseverar en su relación con Cristo. Mire usted cómo esta pandemia, cómo es todas estas situaciones adversas en lo social, en lo político, en lo económico que hemos tenido que vivir en los 2 últimos años. En lugar de acercar a las personas a Dios, lo que ha hecho es enfriarles el amor. Incluso, no solo el amor por Dios, la gente se ha enfriado en el esfuerzo. La gente ya no quiere trabajar, la gente tiene pereza para salir a trabajar, ya como que volver otra vez al ritmo de la exigencia de las 8 horas diarias, cuando antes trabajábamos 10, 12 horas, cuando éramos altamente productivos. Lo que ha hecho el enemigo es acabar con eso, enfriar, dejar que las personas dejen de perseverar por sus proyectos, por sus casas, por sus hogares, por sus familias, por sus relaciones. Y lo mismo también, que dejen de perseverar en la asistencia a las congregaciones, a las iglesias, a las reuniones de alabanza, de adoración, de oración, de predicación del mensaje de la palabra de Dios. Pero si nosotros perseveramos, si nosotros en estos cuatro propósitos maravillosos, pues el enemigo no va a poder hacer lo que realmente está haciendo con aquellos que no dependen de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, con aquellos que no mantienen una vida de oración, con aquellos que no se aferran a la enseñanza de la palabra de Dios, con aquellos que no buscan la comunión con los hermanos. Qué fundamental y necesario que es la gracia, la oración, la palabra y la comunión. ¿Para qué? Para perseverar en ellos, pues vivir una vida altamente victoriosa. Y así podemos nosotros llegar al final de lo que hemos empezado. Y si usted recuerda, en Filipenses nos dice o nos invita a estar convencidos de algo. ¿Y cuál es la invitación de Filipenses? Estar convencidos de que el que empezó tan buena obra, que es nuestro Señor Jesucristo, la va a perfeccionar hasta el final, va a cumplir hasta el final. Y para ello, Dios nos ha dado su palabra. En la palabra, a través de ella nos alimentamos, a través de ella perseveramos. En la cual, en esta palabra, nosotros encontramos mucha referencia a la perseverancia, muchísima referencia a la perseverancia. Solo le quiero mostrar, váyase a Hebreos en el capítulo 10 y le muestro esa referencia, ese llamado de Dios a perseverar. Hebreos capítulo 10, versículo 36. Hebreos 10, 36. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, que hay que perseverar en el cumplimiento de la palabra de Dios. No es fácil, pero tampoco es difícil. Reciban, para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir, vendrá y no tardará. Y nosotros vemos que todas las condiciones que estamos viendo hoy en día nos están manifestando señales de que el que vendrá no tardará. Pero mi justo, aquel que persevere, vivirá por la fe. Y si se vuelve atrás, si deja de perseverar, si deja de mantenerse en la fe, no será de mi agrado. Mire
estas palabras, que si bien es cierto están dirigidos a los hebreos, al pueblo hebreo, los lectores primigenios de esta carta estaban en un gran peligro de abandonar su fe en Cristo. Y por eso el autor de la carta les alerta, ¿sí? Les alerta de que ellos estaban tratando de regresar a su antigua religión. Lo que nosotros hoy lo estamos viendo, de que la palabra de Dios nos alerta de que aquellas personas que antes de todas estas situaciones, de todo esto que nos estaba pasando, mantenían una relación con el Señor y que poco a poco se han ido enfriando y se están apartando y cada vez le cogen más pereza y yo ya no voy a las oraciones, yo ya no voy a los ayunos, yo ya no voy a la congregación, yo ya no oro, yo ya no hago el devocional, ya me da pereza, etcétera, etcétera. El autor de la carta a los hebreos lo que está enseñando es la importancia y la necesidad de perseverar. ¿Para qué? Para que se reciban las bendiciones que Dios ha prometido. Los cristianos somos tentados a volver a la antigua vida. Hay una gran tentación para volver a la antigua vida, a quitar la mirada de Jesús, a pensar que ya se han esforzado lo suficiente. Ya nos hemos esforzado lo suficiente, ya tenemos, con eso tenemos. No seamos exagerados. Yo escucho a muchos cristianos decir, es que no es necesario que vayamos todos los días a la iglesia, no es necesario que leamos la palabra de Dios todos los días, no es necesario que nos congreguemos, no es necesario, no es necesario. Es suficiente con creer, suficiente con no hacerle daño a nadie. El apóstol Pablo nos lo advierte en la primera carta a los Corintios. Dice, mediante este evangelio son salvos, mediante el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Si se aferran a la palabra que se predica, si se aferran a las enseñanzas de la que se predica, pues serán salvos. De otro modo, habrán creído en vano, dice Pablo. De otro modo, están creyendo que son cristianos, pero realmente no lo son. ¿Y por qué? Porque la perseverancia en la palabra es clave para triunfar espiritualmente, cuando nos mantenemos fieles a la palabra. Cuando nosotros entendemos que la palabra y la perseverancia es una parte integral de nuestra fe. Somos perseverantes porque tenemos fe, porque creemos en algo que todavía no lo vemos. Creemos en algo que no vemos. Creemos en las bendiciones de Dios que Él nos ha prometido. Creemos en los propósitos de Dios, aun cuando nosotros no lo hemos visto. Si nosotros dejamos de mirar a Cristo, que es, dice la palabra de Dios, que Él es el autor, el consumador de nuestra fe, si lo dejamos de ver, si dejamos de creer en la palabra, si dejamos de creer en Cristo, es posible que no llegues al final. Es posible que no llegues al final. ¿Por qué? Porque vas a empezarte a desanimar, a cansar. Pero gloria a Dios, la misma palabra dice que para aquellos que se han desanimado, para aquellos que se sienten cansados, todavía hay tiempo. Nuestro Señor Jesucristo lo dice claramente en Mateo: vengan a mí todos los que están cansados, todos los que están agobiados, y yo les voy a dar descanso. ¿Y para qué nos da descanso? Para que sigan perseverando, para que sigan perseverando. Iglesia, tienes que perseverar en la fe de Cristo para recibir lo que Dios te ha prometido. A veces nosotros creemos que es muy largo, que el tiempo es muy largo, pero si tú te pones a pensar, definitivamente el tiempo es muy corto. Y en la medida, como yo siempre lo manifiesto, en la medida que uno va teniendo T5, se va dando cuenta más del tiempo que ha desperdiciado que el tiempo que le queda de vida. Y ahí es cuando uno empieza a entender que nos ha faltado perseverar mucho más, mantener esa perseverancia en la fe. ¿Para qué? Para recibir las promesas de Dios. Todos, usted recuerda, una parábola, todos la conocemos, la parábola del sembrador. La parábola del sembrador dice que sembramos una semilla en el camino, en piedras fuera del camino, en un terreno pedregoso. Pero esas parábolas se encuentran en los evangelios, en los 4 evangelios. Pero en el evangelio de Lucas es el único que utiliza una frase y dice que si se siembra la semilla en terreno barbecho, en buen terreno, y perseveran en ella, producen una buena cosecha. Es el único que utiliza la palabra perseverar, sembrando en un buen terreno. Iglesia, porque muchas veces nosotros podemos tener el terreno bueno, podemos tener un terreno barbecho y sembramos una buena semilla en ese lugar, pero no perseveramos.
no perseveramos en el cuidado, no perseveramos en la limpieza, no perseveramos en mantenerla lejos de las plagas, no perseveramos en alimentarla con buenos nutrientes, pues por más terreno bueno que esté, si no hay cuidado, no hay perseverancia, pues la cosecha se va a perder. Y eso es lo que quiere de pronto Lucas hacer énfasis. Hay que perseverar para producir una buena cosecha. El problema es la falta de perseverancia. La falta de perseverancia. Y la falta de perseverancia nosotros lo vemos en las personas cuando empiezan un proyecto y antes de terminarlo ya están comenzando otro. Saltan de trabajo en trabajo, de labor en labor, de proyecto en proyecto, de iglesia en iglesia, de idea en idea, de ministerio en ministerio, y se la pasan saltando de una cosa a otra porque no tienen claridad para dónde van ni qué es lo que quieran. Y por eso llega el desánimo. Y por eso llega la falta de fruto y se dan cuenta que sus vidas no son productivas. ¿Por la falta de qué? De enfocarse con perseverancia en el propósito de Dios. Y ese propósito está en Jesús. Es la clave, nuestro Señor Jesucristo es la clave, como Él mismo lo manifiesta, para tener una vida y vida en abundancia. Y el que lo cree, dice amén y amén. Vamos a orar. Amado Señor, Dios bendito, Dios todopoderoso, queremos darte gracias por tu palabra, Señor, por la palabra hoy, Señor, que ha sido sembrada en nuestro corazón. Gracias porque a través de tu Santo Espíritu, Señor, a través de tu palabra, Señor, tú hoy nos has invitado a perseverar. Ayúdanos, Señor, a mantenernos siempre fieles, Señor, con esos ojos, Señor, de la fe, sabiendo, Señor, que tú cumplirás con todos tus propósitos y con todas tus promesas. Ayúdanos, Señor, para que a través de nuestra comunión, a través de la gracia, a través de la oración, mantengamos siempre la bendita esperanza de que Dios, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo nos mantendrán siempre juntos y unidos para darnos vida y vida en abundancia. A ti sea todo honor, toda honra y por la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amada iglesia, muchas gracias por haber escuchado este mensaje, haber tomado todo este tiempo. Lo invito para que el domingo a las 8:30 de la mañana estemos en oración, adoración y alabanza, y a las 9 en punto de la mañana comenzamos la predicación, el mensaje, la palabra de Dios que nos anima, que nos alienta a seguir perseverando en este propósito y caminar de Dios. Que Dios los bendiga. Chao, hasta pronto. No existe más temor, porque mi vida has restaurado. Quiero vivir bajo tu unción, que se respire en mí tu amor y agradarte. Hacer tu voluntad y yo quiero vivir bajo tu unción, que tu perfume sea mi olor, tu humildad, mi ambición. Hacer tu voluntad y yo quiero vivir en tu presencia, disfrutar de la pureza que me da tu santidad. Quiero vivir bajo tu unción, que se respira en mí tu amor y agradarte. Hacer tu voluntad y yo quiero vivir bajo tu unción, que tu perfume sea mi olor.